Vamos a continuar nuevamente gracias por este pequeño tiempo de redes. Ya también tenemos ya nuestro segundo participante, el doctor Israel. Y pues ahorita Karen nos va a ayudar a presentarlo. Y bueno, pues lo escuchamos con muchísima atención. Entonces, pues, bueno, a ver. Continuamos con nuestras actividades. Vamos a que toque el turno al doctor Ibaea. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar aquí su intervención en relación a la ponencia anterior, pero ahora vamos a escuchar a él, obviamente, su trabajo. Entonces, pues bueno, él es el doctor Ibaea de César Barrán, se dedica al psicoanálisis como analista practicante de texto poética, es docente a nivel licenciatura y posgrado, se formó como antropólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, terminó sus estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene una maestría y una especialidad en psicoanálisis por dimensión psicoanalítica. Hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de SUNAM. Actualmente es parte del programa de investigadores e investigadoras por México con CONACYT Cátedras, siendo su entidad de adscripción el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en donde intenta articular antropología de la naturaleza con recursos expresivos como el psicoanálisis. Pues bueno, en esta ocasión nos va a presentar una ponencia titulada El caballo de Turín a través de la pregunta por la repetición. Doctor, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, de entrada pues agradezco la invitación a este coloquio de invierno, que no es la primera vez que participo. La verdad es que me gusta estar aquí con ustedes. Me parece que es un espacio que aloja iniciaciones, hace rato platicábamos, un tanto raras, y no porque nosotros seamos los raros, sino porque quienes organizan esto, algo de ello tienen, ¿no? Esa rareza. También quiero agradecer a quienes nos han escuchado esta mañana, a Nicolás Rivera, con quien desde hace años compartimos de algún modo escenarios, y bueno, es divertido también y también a la par ilustrativo estar con él. Yo preparé un comentario a propósito del nombre del coloquio, un Nietzsche contemporáneo. Preparé un comentario en el siguiente contexto. En primer lugar, tengo que decir que mi acercamiento a los trabajos de Nietzsche no lo considero como parte de una necesidad epistemológica, digamos, para conocer su letra, sino que Nietzsche, en mi caso, ha sido de esos autores que digo así, lo diría así, son de esos autores que su escritura tocan muchos rasgos de mi intimidad, de mi subjetividad. Entonces, digamos que desde ahí he habitado su escritura. No podría decir que en algún momento en mis propios análisis en Diván no he sacado por ahí preguntas que he desentrañado de los textos de Nietzsche. Tampoco he leído muchos, pero los que he trabajado considero son escritos cuya letra me han marcado, pues, me han provocado, me han conmovido. Vaya, para pronto, considero que la escritura nietzscheana, la escritura de Nietzsche, no se pelea con otro de mis autores que tocan mi intimidad, que sería Freud, y no tanto Lacan, aunque mi orientación en la práctica psicoanalítica sea hacia Lacan.
Me parece que Freud es de esos también autores que con su letra o su escritura marcan o por lo menos me han tocado aquello que acontece, no sé qué, en mi subjetividad. Bueno, dicho esto, quisiera leer un esbozo que traigo aquí para comentarlo, que de alguna manera intento hilvanarlo y he procurado quedarme más con la iniciación de Nietzsche, y no tanto con el psicoanálisis, digamos, con un esfuerzo por no hacer un metatexto y tratar de dejarme tocar por la letra de Nietzsche. Pero hay momentos en que no puedo decir algo más allá y entonces sí recurro a algunos recursos expresivos de Freud y de Lacan. He intentado usarlo menos para seguir a Nietzsche. Asimismo, he procurado hacer una articulación más con el trabajo del cineasta Béla Tarr, que es yo lo conozco recién hace 2 años, pero me ha interesado mucho su trabajo y he tratado de estudiar sus películas. Y a mí me ha parecido muy interesante la última que hizo, que se llama El caballo de Turín, y me ha parecido muy interesante porque el lenguaje cinematográfico que él utiliza para tratar de esbozar, digamos, esa entrada de un Nietzsche hacia la locura, en una serie de 30 planos nada más, y alrededor de 2 horas, 15, 20 minutos, no recuerdo, hace lo que me parece propone o plantea una manera de mirar, digamos, esto que voy a tomar estas palabras de Nicolás, esta desgarradura del mundo historizado y sus efectos en la constitución de la subjetividad. Lo hace de un modo interesante porque no recurre a lo que los surrealistas hacían, ya sea en la pintura, en la escritura, en el cine. Digamos que proponer esas representaciones simbólicas que a priori sabes, bueno, esto es surreal. No, él lo hace filmando, digamos, esa ficción llamada realidad, a partir de que empieza a repetir planos, secuencias, por supuesto con un guión, para hablar de lo siguiente. Entonces, me voy a permitir leer este esbozo y por supuesto que me pueden interrumpir o al final lo podemos platicar, a ver si puedo transmitir algo. Entonces, comienzo la lectura. A propósito de este coloquio, propongo hablar del texto que Nietzsche publicó hacia 1874, segunda consideración intempestiva, en donde el joven filólogo ensaya la pregunta por la utilidad y los inconvenientes de la historia. Pero me gustaría hacer un movimiento hacia el campo del cine para situar mi argumento en una película de 2011 dirigida por Béla Tarr, escrita por su guionista Laszlo. Me refiero a The Turing Horse, el caballo de Turín. Esta articulación que planteo entre el segundo proyecto intempestivo de Nietzsche y la película de Béla Tarr me parece posible, de entrada, porque, por un lado, el filólogo no habla de la historia que hacen los historiadores, digamos, esa historia construida por las ciencias del espíritu, sino de la vida historizada. La vida histerizada por nosotros
animales adheridos a la estructura de algún discurso al que respondemos. Pero en este escrito, Nietzsche también habla de la vida ahistórica, la vida no historizada, la que permite olvidar para soportar lo miserable de la vida. Ahora bien, acompañado del trabajo del cineasta, me interesa problematizar esta dialéctica nietzscheana, y pongo dialéctica entre paréntesis porque no estoy muy seguro de que sea una dialéctica. Me interesa problematizar esta dialéctica nietzscheana de la historia, añadiendo una tercera vía, la repetición en cuanto a expresión de cierta angustia existencial, situando de este modo otra manera de pensar las dificultades del historizar más allá del recuerdo y el olvido. En otras palabras, mientras el segundo proyecto intempestivo de Nietzsche nos habla de cierta relación paradojal entre la memoria y el olvido, hago un paréntesis, me parece que no sería entonces problematizar una dialéctica, sino esa relación paradojal entre la memoria y el olvido y su acontecer en el ser hablante. Bélatar trabaja otro rasgo que sale de estas relaciones paradojales, un siempre volver a hacer lo ya hecho. Este volver a hacer lo ya hecho irrumpe a modo de cierta repetición ominosa, cifrada, oculta, no advertida por los protagonistas de la historia, ni por el padre ni por la hija. En este orden de ideas, argumentaré que la película del cineasta húngaro habla de la imposibilidad de olvidar, precisamente porque el olvido retorna en forma de repetición. Olvido y repetición son los dos rasgos de la estructura dramática del film de Bélatar, dos rasgos que, en última instancia, nos ayuda a reorientar la lectura nietzscheana sobre el uso de la historia para la vida. Mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto el problema de la repetición mostrado en la película de Bélatar puede acompañarse del planteamiento nietzscheano sobre el sentimiento ahistórico como una vía posible para hablar de la compulsión por el sufrimiento humano? A continuación, hago una pequeña descripción del film. La película se inspira en un mítico episodio de la vida de Nietzsche. Se dice que su locura se desató el 3 de enero de 1899. Ese día, el filólogo salió de su casa en Turín, con el propósito de realizar su típica caminata. En la Plaza Alberto, vio cómo un cochero golpeaba una y otra vez a su caballo con el látigo en mano, ya que el animal se rehusaba a seguir marchando. Nietzsche quedó conmovido por la crueldad de ese acto. Se interpuso al cochero lanzándose para abrazar el cuello del caballo. Con un llanto desconsolador enunció sus últimas palabras: «Madre, soy tonto». Luego se desmayó, condenado a vivir los últimos 10 años de su vida enmudecido en el silencio de la nada. Este es el punto de arranque de toda la estructura dramática. El inicio de la película se relaciona con ese mito escatológico que aconteció en el discurso nietzscheano, ahogado tras la irrupción de su angustia. Enseguida, Bélatar nos lleva a preguntarnos, ¿cuál podría haber sido el destino del animal? En el primer plano secuencia de casi 5 minutos, vemos a un lúgubre hombre sobre su carreta jalonada por un cansado caballo, recorriendo un camino sombrío, desolado y asediado por un ventarrón que funcionará como la piedra angular del paisaje de las cosas durante toda la película. Esta se dividirá en 6 capítulos, correspondientes a 6 días a partir de los cuales se representará su vida cotidiana. Durante el día 1, vemos al cochero regresar a su vieja casa de piedra. Su hija le ayuda a llevar el caballo con la carreta al establo. La joven prepara la comida, 2 papas hervidas, el padre se sienta para comer
Desmenuza una de estas con mucho cuidado, pues la intensidad del calor es perceptible, además de ponerles un poco de sal. Después, padre e hija se sientan a observar el sombrío paisaje desde una ventana. Al día siguiente, vemos las dificultades a las que se enfrenta la joven cuando va hacia el pozo porque el ventarrón entorpece su camino. Observamos que viste a su padre, nuevamente le vemos servir 2 papas, sentarse a ver la soledad del paisaje, llamar a su padre a la mesa, enseguida él ve el paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente, estas actividades son las que se repetirá a lo largo de 6 días, escenas siempre sonorizadas por la melodía de Mihaly Big. Ahora bien, de esta breve descripción propongo ubicar 2 rasgos. 1, padre e hija pasan días enteros sin que intercambien una sola palabra, es decir, la palabra ahí está ausente. 2, día a día repiten las actividades que les permite sobrevivir. Y no obstante, ¿cómo hacer pasar la interpretación que Nietzsche tiene de la historia a partir de estos 2 rasgos? Vayamos a la introducción del film, el caballo, el cochero y la hija. En la segunda consideración intempestiva, el filólogo plantea que el mundo de la naturaleza no se confunde con el mundo de los discursos históricos. En la naturaleza, la vida no se las tiene que ver con el hastío y el dolor, porque no le estorba la historia. Y si en la historia hay hastío y dolor, es porque hay deseo hilvanado con la tragedia. El caballo con el que se encuentra Nietzsche es parte del tropel, que se la vive pastando. No sabe lo que es el ayer ni el hoy. Corre de un lado a otro, pasta, descansa, digiere y vuelve a correr. Así continúa, de la madrugada a la noche, de día a día, así, con la gana y el desgano amarrado al poste del instante. No siente melancolía ni tedio. No hay prohibiciones en su mundo. Por el contrario, Nietzsche es parte de un mundo virtual. Su nombre vive aquí con nosotros, con seres que, a la vez que alardeamos nuestro poder sobre la naturaleza, anhelamos la dicha de las bestias que contienen. Bélatar da cuenta de esta diferencia radical entre la historia y la bestia. Tómese de ilustración el primer plano secuencia, en donde se describe el viaje del cochero junto a su caballo después de maltratarlo, hasta llegar a la pequeña casa de piedra asediada por un ventarrón que nunca cesará de soplar. Al encuentro, sale la hija del cochero para apoyar a que el equino entre al establo. Del caballo no sabremos más hasta que la estructura dramática lo requiera, precisamente porque la tragedia acontece en la rutina diaria del dueño del caballo y de su hija adulta. Quienes hablan se ven envueltos en mundos históricos, mundos que entre sí son equívocos, confrontados, desprovisto de un sentido único, incluso del sentido. El asunto es que el mundo historizado, histerizado, se hace profundamente problemático, enigmático e imposible, dando lugar a intuiciones desde donde pretendemos decir qué es un mundo, cómo se tiene un mundo, cuándo se vive en un mundo. Intentamos responder al misterio de la vida, entre comillas, a partir del discurso que nos posibilita vivir o encarnar nuestra intuición del mundo. Al puntear este desencuentro entre el viviente histórico y la vida que se escapa a los significantes de la historia, Nietzsche no está hablando de una oposición tajante entre la historia y la naturaleza, sino de una relación paradojal en donde los vivientes históricos están adheridos a un discurso y no son separables de este, y aún así intentan hacer aquello que les provoca deseo de la vida en la fisis, una fantasía de felicidad, por ejemplo. Al hablar del humano frente al animal, escribe el filólogo, abro cita, es eso lo que desea, cual el animal, vivir sin hastío ni dolor, pero lo anhela
en vano porque no lo desea del mismo modo que el animal. El hombre habrá preguntado algún día al animal, ¿por qué tan solo me miras y no das cuenta de tu dicha? El animal, por cierto, habría querido contestar, eso ocurre porque siempre olvido lo que quise decir. Pero en ese instante ya olvidó la respuesta y enmudeció, dejando al hombre atónito. El mundo de la historia es un mundo diferenciado y por lo tanto limitado, atravesado por culturas y singularidades. El mundo historizado es profundamente equivocado porque se constituye simbólicamente, es decir, a partir de cierto aparato ficticio con el que el hablante separa lo imaginario de lo real, porque los significantes que contiene la historia inscriben relaciones y diferencias, pero a su vez hacen pasar pulsiones y afectos que tienen lugar en la interpretación de un mundo. De aquí que Nietzsche y Belatar subrayan esta diferencia preontológica, y sí, no es ontológica, es preontológica, es del orden del inconsciente, pues, entre el caballo, el cochero y su hija. El primero está a salvo en el establo, no se le oye relinchar, más que cuando se le saca el ventarrón para marchar, mientras que la tragedia acontecerá en el mundo del anciano y su joven hija. Según Nietzsche, la tragedia es la manifestación apolínea de un contenido dionisiaco, o para decirlo de otro modo, la tragedia emerge ahí donde los vivientes históricos sufren una vez que los ideales a los que responden son atravesados por contenidos pulsionales que buscan eternizarse mediante la compulsión a la destrucción del propio ser. Por supuesto, el caballo de Turín escapa a esta manifestación apolínea de un contenido dionisiaco, y es que el equino no existe para la historia. La tragedia, dice Nietzsche, es la existencia misma en cuanto a historia. La existencia no es más que una cosa que vive de su propia negación, del consumo de sí misma y de su contradicción incesante. Ahora bien, una vez que Nietzsche puntea esta diferencia preontológica entre la historia y la physis, avanza en su ensayo situando tres posiciones subjetivas para sentir la historia. Ojo, Nietzsche habla del sentimiento de histórico, no de un saber histórico. El primero sería lo histórico, el segundo, lo ahistórico, y la tercera posición sería la crítica, lo crítico. Entendiendo la crítica nietzscheana, por supuesto. Del primer posicionamiento, Nietzsche habla de un sentimiento histórico toda vez que se hace algo con los acontecimientos del pasado para vivir con la invención de una historia. En otras palabras, a diferencia del caballo, el ser histórico no se confunde en el presente, porque busca hacer memoria, hilvanando el pasado desde su presente. Por supuesto, se trata siempre de una historia incompleta, escribe el filósofo. Ahora cita, llamémoslos los hombres históricos. La mirada hacia el pasado los empuja hacia el futuro, enardece su valentía de seguir lidiando con la vida, enciende su esperanza de que lo justo está por venir en adelante, de que la felicidad se oculta detrás de la montaña a la que se están aproximando. Estos hombres históricos creen que el sentido de su existencia se irá revelando paulatinamente a través de un proceso. Volviendo la mirada hacia atrás, pretenden contemplar el avance de dicho proceso y así comprender el presente en pos de aprender a añorar el porvenir con mayor fervor. El filósofo, en este entendido, no deja pasar la oportunidad de señalar que el historizar, más que un ejercicio de conocimiento científico, debe tener repercusión sobre la vida. Lo histórico en el hablante es la práctica expresada para la vida, pero en el caballo de Turín, Belatar nos deja pensar que si el cochero y su hija alguna vez hicieron pasar su subjetividad mediante la creación de ensayos históricos, en ese momento ya no los hay. Durante los 2 primeros días advertimos que su rutina diaria es vivida en el silencio de la indiferencia, como si en las actividades que se repiten ya no hay posibilidad de que ocurra algo más. En términos nietzscheanos,
Se trata del espacio de lo histórico, del olvido, de esa capacidad de sentir de manera no histórica, viendo todas las cosas como si se disolvieran en un flujo de puntos en movimiento. Es como si el padre y la hija no hubieran perdido, es como si el padre y la hija se hubieran perdido a sí mismos en la corriente del incesante devenir, o para enarbolar el problema que observa Bélatar con la letra del filósofo, entre el padre y la hija, existe un grado de insomnio, del rumiar, del sentido histórico que atenta contra lo vivo y lo conduce a la perdición, con indiferencia de si se trata de un ser humano, un pueblo o una cultura. Bélatar contrasta este sentimiento ahistórico durante el segundo día. Después de ingerir las papas hervidas, aparece en escena un vecino pidiendo coñac. El suyo se ha terminado y no puede comprar más en la ciudad porque el ventarrón ha sepultado la ciudad, dejando huellas de destrucción a la vez que la gente abandonó el lugar. Sin embargo, ante este evento apocalíptico, el vecino se sienta y comparte un discurso que por unos minutos hace circular un sentido histórico crítico que comparte con los dos habitantes de la cabaña de piedra, orientando su enunciación a partir de algunos postulados típicos del pensamiento nietzscheano. Aquí, Bélatar ve en el visitante a una especie de sombra de Nietzsche. Con la frase «Dios ha muerto», este personaje dice: «Hemos destruido el mundo y es también culpa de Dios». La clave es que la humanidad, todos nosotros, somos responsables de la destrucción del mundo. Pero hay una fuerza por encima de los hombres, la tormenta que sopla, que está destruyendo el mundo. Así que tanto la humanidad como una fuerza superior están destruyendo el mundo. Aunque Bélatar presenta un personaje al que bien se le puede asociar con ideas nietzscheanas tales como el fracaso de la moral, la muerte de Dios, el superhombre, etc., lo interesante de esta escena está en que el cineasta reduce la enunciación del visitante a un monólogo, es decir, habla para sí mismo. Ni el padre ni la hija le devuelven una sola palabra. No queda claro si al menos lo escuchan en el silencio de su existencia. Y es que, como dice Nietzsche, el envoltorio de lo no histórico es semejante a una atmósfera hermética, en la cual la vida es solo engendrada para desaparecer nuevamente con la destrucción de esa atmósfera. Pero el sentir ahistórico de la existencia en el caballo de Turín es solo el fenómeno que se deja ver sin ningún problema. El reto, para mí, está en situar lo que se esconde en dicho fenómeno. Propongo que eso que se oculta es la imposibilidad de olvidar, precisamente porque el olvido retorna en forma de repetición. Se trata de la irrupción de un síntoma, del retorno de lo reprimido, diría Freud, que no se advierte a partir de lo que se hace. El cineasta húngaro está al tanto de este síntoma. Comenta en una entrevista del 2011. The Turing Horse trata sobre la pesadez de la existencia humana. ¿Cómo es difícil llevar tu vida diaria y la monotonía de la vida? Quería ver lo difícil y terrible que es tener que ir cada día al pozo a recoger agua, en verano, en invierno, siempre. La repetición diaria de la misma rutina hace posible mostrar que algo va mal en su mundo. Arriba he hablado de lo histórico en Nietzsche como posibilidad de hacer memoria. Según él, este acto de memorizar de alguna manera nos permite advertir en dónde estamos parados ante el paisaje de las cosas y ante la alteridad en su radical y singular diferencia. Lo ahistórico, por el contrario, es la posibilidad que los hablantes tenemos para olvidar. Pero no se trata de una simple dicotomía, de un mecanismo sencillo de oposición, es algo más complejo. El propio Nietzsche señala que el olvido es como una coartada necesaria que los hablantes alojan para soportar la vida. Olvidamos para sentirnos menos miserables, sin embargo, el olvido fracasa, dice el filósofo, porque no poseemos siquiera un mero fundamento de una cultura, porque no estamos convencidos aún de estar provistos de una vida verdadera en nuestro interior. Derrumbado y desintegrado, el conjunto dividido casi mecánicamente en un interior y un exterior.
rociado de conceptos como si fueran dientes de dragón, que procrean dragones del concepto, padeciendo, por lo demás, de la enfermedad de las palabras, que es la desconfianza ante toda sensación propia que todavía no haya sido estampada por las palabras. Como tal fábrica de conceptos y palabras, no viviente, pero sí extraordinariamente activa, quizás tenga derecho a decir cogito ergo sum, pero de ninguna manera vivo ergo cogito. Me es asegurado el vacío ser, pero no la verde vida. De aquí que este ser vacío gira incesantemente en torno a lo mismo. En el filme se trata del retorno de lo igual. Los personajes vuelven a hacer lo hecho días atrás. Aquí quiero echar mano del discurso freudiano y de Lacan para apuntar algunos aspectos de la pregunta por la repetición. En primer lugar, la compulsión de repetición es un recurso expresivo que Freud inventó para intentar leer clínicamente el impulso de los seres hablantes que les hace repetir actos, ideas, fantasías, sueños, juegos o escenas dolorosas como parte de la singularidad de un trauma. Un trauma que a nivel de la vivencia quedó inscrito más allá del principio del placer. Un exceso de displacer que luego se hizo síntoma. De aquí que el enigma para Freud no sea tanto que la compulsión de repetición emerja por las vías del inconsciente, sino que tiene por propósito repetir esa satisfacción en la insatisfacción llamada pulsión de muerte. Aún así, esta manera de pensar la repetición me parece que no me posibilita situar lo que en la cotidianidad acontece en el caballo de Turín, lo ominoso como producto de hacer lo mismo. Quizás, con Jacques Lacan, puedas gozar mucho mejor lo que quiero decir. Cuando Bélatar subraya que el vínculo padre-hija, que en el vínculo padre-hija hay algo que no termina por decirse, y no solo porque no hay palabra, sino porque en el hacer de su día a día hay algo que ya no está colocado, digamos, como posibilidad de movimiento, el cineasta retrata esta situación mediante la fijación del tiempo y del espacio a modo de una suerte de producción metonímica. Hacer lo que ya se hizo. En la película, el tiempo y el espacio no funcionan como dos categorías para la conciencia, sino como la estructura formal del inconsciente, digamos, cuya sintaxis significante se teje por las vías de la metonimia. A mí me pareció interesante que, como decía al principio, que Bélatar, en lugar de estar pensando en los recursos expresivos de los surrealistas, empezar a jugar con los símbolos para advertir que estamos hablando de lo inconsciente. Él lo hace a partir de la práctica misma de los personajes. O sea, hacen lo mismo. Y entonces esa percepción kantiana que tenemos del espacio y del tiempo o de Descartes, pues, se borra, se anula, desaparece, porque es la repetición tras la repetición tras la repetición. Es como esa sintaxis del inconsciente en donde no hay una metáfora para que sustituya un significante y por lo menos se resignifique algo, cambie algo. Ahí no lo hay. Entonces, en este contexto, la interpretación lacaniana de la repetición nos permite hablar de la misma como el retorno de los significantes a un mismo lugar, porque no hay metáfora que sustituya alguno de estos que, eventualmente, pudiera resignificar toda la cadena de signos con las que se organiza una historia. Esto supone pensar la repetición a nivel de la cadena significante, pero también de lo que ahí se constituye como subjetividad y como pulsión, como compulsión. Una de las escenas más angustiantes, por lo menos para mí, se encuentra casi al final de la película. Se trata del último intento del anciano y la joven por abandonar la casa de piedra, de buscar otro lugar para vivir. Pero Bélatar resuelve este acto como un miserable fracaso. Vemos cómo se preparan para viajar, alistan el caballo,
cargan la carreta con sus pertenencias y se alejan del camino. Segundos después, vemos su retorno, descargan la carreta, ingresan el caballo al establo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Lacan también plantea la repetición como encuentro fallido con lo real, sugiere que hay algo que se nos insinúa como lo que está ahí, pero nunca se le encuentra, porque siempre se escapa, de tal modo que lo angustiante tiene un lugar en tanto que la repetición busca repetir lo que siempre se escapa. Y aquí lanzo una pregunta. ¿Acaso el retorno hacia lo mismo por parte del anciano y de su joven hija puede leerse nietzscheanamente como lo histórico del ser que, en su compulsión a la repetición, supone ya un no querer hacer por parte del inconsciente, un no querer hacer trabajo, pues, ya con el inconsciente, ya no querer trabajar ahí, pues? El final de la película ocurre cuando padre e hija, sentados en su mesa, se disponen a comer, solo que en esta ocasión la joven renuncia a hacerlo, mientras su padre dice, vamos, tenemos que comer. A propósito de este final, Bélatar dice, en mi película, el final del mundo es muy silencioso, muy débil, así que el final del mundo se acerca como lo veo en la vida real, lenta y silenciosamente. La muerte es casi siempre la escena más terrible, y cuando ves a alguien morir, un animal o una persona, es algo terrible. Y lo más terrible es que parece que no ha pasado nada. No obstante, la renuncia de la hija a comer me ha dejado pensar otra cosa diferente a la que dice Bélatar. ¿Qué pasaría si interpretamos la renuncia como un acto que precisamente rompe con toda la cadena metonímica de la repetición? Es que ahí es interesante porque esa es la última escena con la que Bélatar cierra. Después del fracaso de que ellos quieren huir de esa casa de piedra, regresan y van a hacer la misma rutina. El padre está haciendo lo mismo, se sientan a la mesa y el padre empieza a comer, pero esta chica ya no lo hace. Bélatar lo lee, él lo dice como ese acercamiento silencioso y lento de la muerte. A mí me hizo pensar otra cosa. Por eso digo, ¿qué pasaría si interpretamos que la renuncia como un acto que precisamente rompe con toda la cadena metonímica de la repetición? Planteo esto porque cuando hay un volver a hacer lo mismo, es en tanto no hay sustitución significante que rompa con la compulsión a la repetición. Parece que, finalmente, la joven rompe con esta compulsión a repetir su malestar, por eso ya no come. Es como si ella interpretara de otro modo el desenlace de la tragedia. Por su parte, la angustia está, por supuesto, la angustia está, pero a diferencia de su padre, quizá ella logra desentrañar de sí misma lo que Nietzsche llamó fuerza plástica, algo así como la capacidad de hacer con la tragedia una manera creativa de vivir, y en este caso, de ya no repetir. Para replantear esto último, termino con dos pequeñas citas que tomo del segundo proyecto intempestivo de Nietzsche y de su Zaratustra. Abro cita, he aquí una parábola para cada uno de nosotros. Cada uno debe organizar el caos que lleva adentro. Cada uno alguna vez debe enfadarse contra todo lo que siempre se limitó a ser repetido, aprendido de otros e imitado también. Segunda cita, por eso yo amo a quien quiere crear algo superior a él, y por eso perece. Al inicio de este bosquejo he preguntado, ¿hasta qué punto el problema de la repetición mostrado en la película de Bélatar puede acompañarse del planteamiento nietzscheano sobre el sentimiento ahistórico como una vía posible para hablar de la compulsión por el sufrimiento humano? Ahora les dejo con esta otra pregunta. ¿Hasta qué punto la película de Bélatar puede acompañarse del planteamiento nietzscheano sobre el sentimiento crítico de la historia para hablar de una creación subjetiva cuando estamos siendo consumidos por la compulsión a la repetición? Y bueno, este es el esbozo que quería leerles. Y bueno.
Oye, antes de dar la palabra, si quisieras contestar a los dos, si nos pudieran dejar copia de su trabajo. Sí, Sí, o que no la pudieran trabajar un poquito, si ustedes consideran que se debe trabajar, y no sé, en una semanita nos la enviaron, para tenerlos todos y poder socializarlo en el grupo. Yo creo que sí vale la pena tener todos estos documentos también y vamos a solicitarlo a todos los participantes, ¿no? Para que podamos tener una memoria de esto, ¿no? Les comento que el proyecto SAPERE Aude, en realidad somos nosotros, ¿no? Somos los que estamos aquí, nos hemos sumado un poco a esta dinámica. Empezó primero con el Ateneo, que amablemente decidieron hacerse estar aquí y después ya asumirse con el proyecto SAPERE Aude. Pero dentro del proyecto que estamos trabajando, incluye dos programas en STEAM, donde estamos trabajando también. Continuamos con esta reflexión. Los días martes, de las 7 a las 8:30 de la noche, tenemos el programa Caleidoscopio, y los miércoles, también en horario de 7 a 8:30, tenemos el programa 2020. La lógica es continuar con la cuestión de las reflexiones. En el caso del martes, es un trabajo más filosófico, más de estética. En cambio, el miércoles es más bien una revista cultural, donde hablamos de todo un poco. Pero, aparte de eso, tenemos una página, un portal de internet que se llama así, SAPERE Aude Ciencia, y dentro de ese está alojado todos la mayor parte de los seminarios que hemos organizado. Algunos incluso vienen ahí ya con los videos colgados para que se pudieran ver los de Lutero, los de Marx, que son los que tenemos ahí concentrados. Y seguramente ahí mismo vamos a subir estos, después de un pequeño proceso de edición. Y dentro de eso hay una pequeña revista donde pudiéramos publicar precisamente estos trabajos como memoria del evento. Entonces, sí les vamos a solicitar en la medida de los posibles su trabajo. Y bueno, pues ahora sí, perdón, tenía que hacer el comercial porque si no se me iba. Bueno, me permite mis ideas. Entonces, en torno a la exposición del doctor Iguael, me parece muy interesante. Yo te preguntaría, más bien en una petición, como de ahondar en esta cuestión de quizá la importancia de la denuncia o el papel que la denuncia tendría en la cuestión de precisamente de romper con esa repetición, ¿no? Porque lo señalabas como una confusión y como ese de continuar con la rutina, la pesadez que involucra esa rutina. Y también, digamos, lo mortal que puede ser la misma rutina, ¿no? En ese sentido, pero también la importancia que tiene el no. En el caso que nos relatas de la chica, en el momento que ya no hace lo que hacía antes, ¿no? Entonces, como en la cotidianidad, la importancia que tendría con lo que se hablaba, ¿no? En decir que la importancia también del enfadarse con esa propia repetición y el preguntarse por qué estamos repitiendo, ¿no? Me gustó esto que dijiste a partir de Lacan, de que la repetición es un encuentro fallido con lo real, porque entiendo que algo se nos escapó ahí, según lo que dijiste. Entonces me parece interesante, pero también nos planteas otro problema, ¿no? Que sería el de recordar, pero también el de la cuestión de la memoria, ¿no? Con ese aspecto de lo histórico y de lo ahistórico, que de manera, digamos, contraria sería que eso histórico que queremos olvidar, pues lo dijiste, lo estamos recordando, es como se repite en ese entendido, ¿no? Entonces, si pudieses andar en estos dos elementos, tanto en la denuncia como más bien la importancia o el papel que desempeñaría eso, a partir, digamos, de poder, de la posibilidad de hacer algo diferente, y pues bueno, yo lo sigo con eso y le damos la palabra al público, tanto en el chat como aquí, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, evidentemente que lo que existe en relación a esta película tiene que ver con el concepto de tiempo en Nietzsche, que es el eterno retorno. Después, Heidegger y un
filósofo de la Escuela de Frankfurt, Benjamin, van a retomar este mismo concepto del eterno retorno. Para Heidegger va a ser el acontecimiento, así lo va a llamar, y también va a llamarlo el tiempo originario, que nada tiene que ver con el tiempo físico o cronometrado, sino este tiempo que surge desde el inconsciente, así como tú lo dijiste. En Benjamin va a asumirlo desde el mesianismo, ese mesianismo que está manifestándose en la memoria y el olvido. La memoria en tanto que rescata las ruinas, ¿sí?, del pasado, pero las vuelve presentes. Y el olvido en tanto que están soterradas y hay que redescubrir esas ruinas. Ese mismo concepto del eterno retorno está presente en estos filósofos desde este inconsciente y no desde la conciencia o de la razón. En Benjamin, inclusive, este mesianismo está también orientado hacia hacer justicia, ¿sí? Y esta justicia solo se logra desentrañando estas ruinas, esto que está soterrado, ¿sí? Pero entonces es volver al pasado, pero desde nuestro presente, que abre varias posibilidades, ¿sí? Es un infinito que se abre de acuerdo a este concepto del tiempo del eterno retorno, ¿sí? Vamos. ¿Alguien? ¿No? Bueno, a ver, déjenme asomarme al chat porque... ¿Quieres ir comentando esto? ¿No? Sí. Sí, está bien. ¿Están de acuerdo? Sí, y adelante. Sí, fíjate que esto que señalas, vaya, voy a tomar un poquito del trabajo en la clínica. Ahí se escucha mucho cómo el sufrimiento de quien habla tiene que ver con ese famoso, es una ilustración, con ese famoso de, yo pensé que ya había tocado fondo y después descubrí que no, caí más bajo. Y después a la siguiente sesión se vuelve a decir algo parecido. Es que yo pensé que ahora sí ya había caído bajo y no, me volví me pegué hasta más fuerte. Algo pasa con el hacer de quien habla y que está trabajando con su inconsciente, que en algún momento, quién sabe qué hizo, o cómo le hizo, y después de varias sesiones te dice, oye, ¿te acuerdas que lo que te había comentado? De que yo pensaba que ya había tocado fondo y todo eso. Pues, ¿qué te crees que la otra vez? Como que hice algo. Ajá, y me di cuenta que ya no me pasó lo mismo. Ajá. Esa pregunta que te estoy diciendo esto porque hay algo que a nosotros en los discursos del saber nos acosan y nos tientan a buscar sentido de que, a ver, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? A ver, ¿cómo podría ya no repetir en algo que tú quieras, tu síntoma, bla, bla, todo eso? El asunto es que a mí me parece que en el caso de la película, ese acto en ella es inédito. Es inédito, incluso es inconsciente, ¿no? O sea, es una representación
ella decide ya no meter las manos ahí en donde siempre estaba repitiendo. O sea, lo que te quiero decir es que no hay garantía de que en verdad puedas dejar de repetir. Por lo menos, me parece que en la experiencia clínica te das cuenta que no hay posibilidad de decirle al otro qué hacer o cómo no repetir, porque no es un problema de conciencia, no es un problema de que, ya sé cómo hacerle. Bueno, siempre es esa demanda, dime cómo le hago, ¿no? Para no joderme, dime cómo le hago. Y la invitación es a que siga trabajando con lo que está diciendo, que vaya desentrañando. Entonces, en el caso de esto que estaba planteando, me parece que sí se podría pensar, nada más en este caso, en la película, y esa es mi interpretación, como una posibilidad de no repetir. Digamos, a nivel teórico, sí te podría contestar, bueno, es que la no repetición ya implicaría que a nivel subjetivo algo hiciste que lograste metaforizar, pues. Lograste romper la cadena metonímica con esos significantes a los que estás alienados, ¿no? Porque siempre uno tiene sus significantes a los que está alienado. Y no te hacen ruido hasta que empiezas a sintomatizar y a ver qué onda. Entonces, por eso ahí existe la posibilidad de hacer una metáfora, ¿no? Ahí donde estaba la cadena metonímica, encontraste una manera de metaforizar y bueno, ya hay otra cosa. Por lo menos, subjetivamente ya te moviste del lugar, ¿no? Y bueno, con relación a Nietzsche y su concepto del tiempo, sí. Yo estaba pensando en un desacuerdo que tengo tanto en segunda consideración intempestiva y en el Zaratustra, en el pasaje aquí está, y el pasaje de la visión y del enigma, en donde considero que aquí Nietzsche todavía no ha dimensionado, es mi lectura, no ha dimensionado lo que él está descubriendo, pero en acto. Pues, ¿a qué me refiero? Pareciera ser que él sí está pensando como en esta dialéctica del principio y el fin, aunque lo piense de manera circular. Y creo que justo el tiempo del que he estado intentando hablar, el tiempo del inconsciente, es un tiempo que no puede, digamos, cifrarse de ese modo. Porque la repetición depende de, digamos, un tiempo lógico. Claro. Un tiempo lógico pero acontece nada más en una singularidad, o sea, no se podría como que universalizar que mi tiempo del inconsciente es tu tiempo del inconsciente. O sea, es un tanto complicado. Entonces ahí sí tengo como que líos de cómo utilizar el concepto del tiempo de Nietzsche, por lo menos en estos dos pasajes que he estado trabajando, en términos de un tiempo del inconsciente. Me parece que no es lo mismo. O sea, el tiempo de la realidad psíquica no es el tiempo, ni siquiera el tiempo bien hacer la separación, está el tiempo y el acontecimiento. O sea, me parece que no podría como que tratar de hilvanarlo así. Entonces, ahí sí me quedo muy corto a lo que tú me estás planteando. Tenemos más preguntas acá, Claudia, y también de este lado. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, en el tema de la libertad? Y ustedes que están trabajando en esta parte del psicoanálisis, ¿y qué diferencia puede haber entre el caballo de Turín con esta familia, ¿no? O sea, el caballo está recibiendo latigazos y no tiene posibilidad. Y la rutina, o el estar haciendo siempre las mismas cosas, los mismos lugares, las mismas acciones, pues es la misma rutina que lleva el caballo arrastrando la carreta y recibiendo latigazos.
Pues en el momento en que la niña o la muchacha dice, no voy a comer, pues se está rompiendo esa rutina. No sé si eso sea esa posibilidad para la libertad y de decir, puede ser el orden lógico del tiempo o puede ser mi propia forma de ordenar el tiempo, ¿no? Mi propia historia. En el caso del caballo no hay posibilidad para la historia. En el caso de esta niña, esta familia, este padre, esta muchacha, pues tampoco lo hay, igual que el caballo. No pueden cambiar esa forma. Pero el momento en el que la niña dice, yo no como, pues está, no sé si estoy interpretándote mal, pero ¿qué va a hacer de su vida? No sé. Pero ya no va a seguir ese mismo orden que se le está, entiendo. Sí. Muchas gracias y pues no sé quién más. Bueno, no la película, pero la primera es saber si alguien ayudó a la chica, a la mujer, a alcanzar ese nivel de reflexión que ella renuncia a esa vida que llevaba, que decía es que esto no. Porque bueno, se ha generado un vínculo extremo en la relación con el padre, ¿no? Y ahí se mantiene una relación que pudiera ser tóxica para ambos, pero ahí se mantiene. Entonces, ¿qué llevó a la mujer a decir, ya no, aquí me voy? Y le llevó a la renuncia. Y una forma de ella manifestarse en, ya, hasta aquí ya no quiero más de esto, fue dejar de comer, ¿no? La pregunta es, ¿se pudiera como vislumbrar una situación como la que actualmente conocemos como anorexia? Una persona que deja de comer como una forma de llevar a lo consciente una problemática interna. Eso es algunas personas dejan de hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso aquí mi pregunta es si ella, a partir de una reflexión individual, personal, llegó a ese nivel de renuncia, y si esa renuncia se manifestó nada más en una ocasión dejó de comer, o es una conducta repetitiva, porque esto igual la lleva también a la pulsión de muerte, ¿no? Finalmente, no resuelve una problemática, continúa ahí, pero de diferente manera, creo yo. Gracias. A mí me pareció muy interesante este trabajo y quisiera tal vez que ver si no malinterpreto tu interesante contribución. Creo, empezaste hablándonos también de la relación entre la naturaleza y la historia en Nietzsche, ¿no? Y particularmente haciendo como una distinción entre este puente entre naturaleza e historia, en el sentido de que aquí ya la historia no estaría casada propiamente ya con los fines supremos y últimos de una visión teleológica que hace el cumplimiento, digamos, de un antecedente previo, ¿no? Aquí ya la historia se disuade, y si no te malinterpreto, quisiera que me pudieras corregir. En este caso, aquí ya la historia no está dentro de esa narrativa teleológica de los grandes acontecimientos, de la consumación, de los grandes acontecimientos de la humanidad, sino que está, como bien lo dijiste, en el desarrollo del sentimiento de la historia. Nietzsche está más preocupado en esta visión, no la visión grandilocuente, fantasmal de la historia con mayúsculas, sino en el sentimiento de la historia. Y esto, a reserva de la mejor opinión tuya, creo que se conecta con este otro diagnóstico que nos hace Heidegger sobre la recuperación de los estados de ánimo, que es lo que conecta un poco con esta película, ¿no?
Es decir, el visualizar la historia bajo el aspecto del sentimiento nos conecta justamente con el ámbito de los estados de ánimo, y en este caso, la repetición o la historia bajo esta visión de la repetición nos lleva hacia el hastío, que ha sido un tema también muy heideggeriano y muy estudiado, el tema del hastío. ¿Cómo, digamos, nos podrías comentar algunas observaciones interesantes tuyas en relación de la repetición y el hastío que se presenta en este film? Sí, porque sí se ve la película un mundo totalmente gris, es en blanco y negro, es decir, resalta justamente como este hastío existencial, ¿no? O sea, queda muy marcado ahí en el film a través de las figuras, los movimientos, los planos en que se desplaza la vida cotidiana de los personajes, ¿no? De hecho, a ver, también Gerson, que también sigue teniendo problemas para poder contactarse por vía, por la vía adecuada, bueno, la vía de la voz, por lo menos. Y dice así, lo leo tal cual. La interpretación del eterno retorno como una repetición inconsciente de lo negativo vivido, me parece que Nietzsche queda muy bien para explicar el resentimiento de la moral de la decadencia. Pero la moral de Nietzsche, por poner entre paréntesis, perdón, entre comillas, en el autor, es decir, la moral del noble no es algo negativo, sino es la repetición de algo bueno o de algo que esconde el fenómeno, como sucede en la contemplación de la naturaleza, cuando el hombre, tras una repetición constante y una homogeneización de la representación, llega a percibir una ley de la naturaleza. Asimismo, el hombre noble encuentra o extrae algo nuevo de la repetición sin necesidad de salir del eterno retorno. Sintetizando esto, creo que podríamos pensar que Nietzsche, tanto el hombre noble como el decadente, viven en el eterno retorno de lo mismo, aun cuando lo viven diferente. Pero tu postura me parece que sugiere que el eterno retorno de lo mismo, del hombre decadente, puede ser la antesala al eterno retorno de lo mismo del hombre noble. ¿Es correcto? Y luego dice, la interpretación del eterno retorno como una repetición inconsciente de lo negativo inhibido. Creo que repetirán la pregunta. Sí, es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Repitió la misma pregunta. No sé si había El eterno retorno. Es que quiero comenzar con esta última, porque es lo que intenté no enunciar y se escuchó así, entonces me faltó matizar. A mí este pasaje de la visión y del enigma, en donde se puede pensar esta función del tiempo nietzscheano, me parece que no es el que intenté vincular para problematizar la película de Bélatar. A mí me interesó más en este texto, en segunda consideración intempestiva, donde, si bien es cierto, Nietzsche nunca formaliza el problema de la repetición, sí está abordando la repetición como un rasgo de las cualidades que el hablante tiene para olvidar. Eso es a mí lo que me ha interesado más, hablar del tiempo nietzscheano, digamos, en este joven Nietzsche, no el del eterno retorno. A mí me parece que ese no me sirve para hablar de digamos, de esta manera de encarnar un síntoma existencial que podemos acompañar de un afecto de angustia. A mí en ese sentido me quise abordar más esta otra propuesta. Ahora bien,
con lo que decías, Claudia, ¿y qué onda con la libertad? A mí me parece que no, por lo menos el film y la interpretación que hago de Nietzsche y desde el psicoanálisis, me parece que no se habla de libertad, pero sí se habla de subversión. O sea, subvertir sería, en el caso de la película, por ejemplo, descolocarse de ese lugar en donde ya había una rutina que les ponía a los dos a gozar, pues aquello que hacían una vez más y no sabían qué es lo que hacían. Entonces, ese último movimiento subjetivo que ella hace, en mi interpretación, es precisamente un acto, lo hace en acto, no lo hace como un saber, como una reflexión, no es por ahí. En acto se quita de ese lugar y por supuesto, como digo, la angustia sigue, está ahí, pero ya no repite. Si tomara tu palabra, ¿qué onda con la libertad? Podría decir ahí, bueno, si en ese contexto, en esa escena, no podemos hablar de libertad, por lo menos sí se libera de aquella repetición que venía haciendo a lo largo de 6 días. Pues. O sea, es como una... Y vaya, este Belatar lo que está tratando de representar es la condición humana, o sea, ¿qué onda con tu angustia? ¿Qué onda con eso que repites? Que repetimos, ¿no? O sea, es una pregunta que por lo menos desde que llegué al psicoanálisis me la hice muchas veces, ¿no? Y la sigo haciendo, ¿no? Porque cuando te das cuenta que, bueno, ya repetiste algo que tiene que ver contigo, bueno, pues asume lo mínimo, ¿no? Mínimamente asume que ya repetiste y a ver qué haces, pues. Esté cargo. No, me parece que no tiene que ver el acto de la joven con esto que plantea usted como anorexia, o tampoco no creo que tenga que ver con esta manera de leer los vínculos contemporáneos como tóxicos. Al contrario, a mí me parece que esa película es muy amorosa. Ahí tienen el padre y la hija, el amor que se tienen le sostiene, pueden sostener la miseria del mundo. Pues por supuesto que eso va a fracturarse, ¿no? O sea, y qué bueno que se fractura, porque la chica, en mi lectura, al final ya no hace lo que el papá, porque el padre está angustiado de que ella ya no come, y le dice, come, necesitamos comer. De hecho, ahí es bien interesante cómo Belatar pone atención a esa, vaya, subraya esa enunciación, come, necesitamos comer, y ella retira las manos, y él está comiendo, se le queda viendo y retira las manos también. Quizá hasta ella le está enseñando a liberarse, pero quién sabe, es mi interpretación. Lo actual, pues los problemas relacionados con definitivamente, pues esto tiene una parte de inconsciente fundamental, ¿no? Por eso es que ese tipo de problemas son atendidos de manera multidisciplinaria, por ejemplo, en México, en un hospital psiquiátrico, ¿no? Porque ahí interviene el psiquiatra, el psicólogo, el licenciado en nutrición, etcétera. Entonces, pero sí hay mecanismos inconscientes muy profundos que llevan a renunciar a algo y adoptar otras formas también como de destrucción a sí mismo, ¿no? O a sí misma, en este caso. Sí, son como cosas muy interesantes. Por eso me llamaba la atención qué pasó con la persona, con la chica, que en un momento tiene una conducta como reactiva, ¿no?
sí, ya no quiero esto, pero ahora lo hago de otra manera que también me perjudica. Gracias. Nada más para hacer un pequeño señalamiento. A mí me parece que los diagnósticos, por lo menos, como lo hablo desde mi práctica, no, a mí como que me estorban para poder escuchar. Hace rato platicaba que llegó hace un tiempo una chica que había sido diagnosticada como esquizofrénica porque pues alucinaba, sí, pero después y sintomatizaba. Ya después ella descubre que pues, en su estructura histérica, pues lo que alucinaba eran sus sueños. Entonces, al hablar en estos tiempos, la anorexia como un genérico, híjoles, no sé, me parece que es un caso por caso, quién sabe o sea, escuchaba a alguien que decía que comía nada, ¿no? O sea, está muy interesante eso, ¿no? Pero ahí en ella decía eso. Es que yo como nada. Está muy interesante. No se puede como que, híjole, es que a mí sí, esos, o sea, los diagnósticos, yo digo, ay, bueno, yo les estorbo. Y un poco también, bueno, los sistemas de explotación de muchos años, de siglos, los actuales, pues, cabos tienen que alimentarse mínimamente para poder seguir trabajando y en esta estructura seguir funcionando. Entonces, pues, niñas, necesitamos comer, que si no comemos, pues no vamos a poder salir, no sé, mañana a trabajar o a la rutina que tenemos que hacer para seguir comprando comida y al mismo tiempo trabajar para comprar comida y a lo mejor en esta dependencia siempre que nunca se va a terminar. Sí. Bueno, Rubén, a mí me parece que más tú me estás posibilitando completar lo que intentaba decir. Ajá. O sea, mi propuesta es cómo Nietzsche piensa no el saber historizar, sino el acto en carne de historizar, o sea, el afecto, historizar los afectos y todo eso. Entonces, a propósito de tu comentario, me parece que la película está cargada de eso. O sea, ¿qué tanto los personajes pueden historizar su angustia? Porque por unos días lo hacen, ¿no? Hay una escena donde la chica cuando tiene que ir al pozo, el ventarrón la empuja, y ella va con sus cubetas y va al agua, regresa, bueno, pero ahí estamos en sus repeticiones, va por las papas, las pone a hervir, vista a su papá y todo eso, pero digamos, cada vez que se pueden ver el paisaje desolado, o sea, yo lo interpretaría así, ¿no? Como que hay una causa para estar ahí todavía. Hasta el último día, el sexto día, que ella es la que renuncia, ¿no? A estar repitiendo después del fracaso de que no se pudieron liberar de ese espacio. Pero bueno, aún así ese acto de quitar las manos se me hace como otro comienzo entre su angustia, otro comienzo subversivo entre su angustia. Yo quisiera pensar de otra manera, que generalmente podríamos pensar que las rutinas en ese sentido son repeticiones, pero no nos conducen a nada y prácticamente estamos dándole vueltas a la noria, ¿no? Pero la rutina no es solamente una repetición. O sea, ver un paisaje y un atardecer, yo me imagino que todos hemos visto un atardecer o un amanecer. Pero cuando vemos el atardecer, los atardeceres no son todos iguales. Cada atardecer tiene su propia belleza. Y muchas veces te dice, ¿y por dónde sale el sol? Ah, pues por el oriente. No, pero no es el mismo oriente que sale el sol todos los días. El sol se mueve también de norte a sur y de sur a norte.
y a lo mejor no nos percatamos de que la rutina deja de ser rutina y que el eterno retorno no es un eterno retorno en gris, sino es un nuevo retorno novedoso. Y de esa manera, y si lo entendemos así como, entonces lo que tenemos que destacar es la bondad de la rutina, ¿sí? O sea, la bondad de la rutina. Y la bondad de la rutina, esto de dormirse una hora, comer una hora, ir al baño a defecar una hora, en fin, ¿no? Hacer esa rutina nos brinda cierta estabilidad y cierta seguridad en lo que estamos manejando. Y es lo mismo cuando, por ejemplo, impartimos un curso, ¿no? Siempre vamos a empezar, o bueno, los profesores, ¿no? Siempre vamos a empezar por lo mismo, ¿sí? Teniendo miedo de entrar al salón. O sea, yo lo que les digo es así, el día que yo no sienta ñaña en la panza al entrar por primera vez a un curso, y tengo más o menos casi 50 años de dar clases, este día dejo de ser maestro, ¿sí? Ese día dejo de ser maestro porque ya se perdió la emoción, ¿sí? Y entonces, diría B.B. King, ¿no? Sí, thrill is gone, ¿no? Entonces, esa es la parte, creo yo, una parte bondadosa de la dinámica de la rutina. Hay un momento en el que la rutina se puede romper, sí. ¿Y en qué momento se rompe? Cuando se agota la rutina en la construcción de los escenarios, de los individuos, etcétera. En ese momento es preferible romperlo, ¿no? Retirar lo que señala ese símbolo tan enorme que es retirar las manos de la mesa, ¿no? ¿Sí? Bueno, le van a volver a poner en algún momento, pues, ¿no? Pero ya no lo hicieron de la misma manera todo el tiempo. Sí, es muy interesante eso que dice la rutina y la emoción, como dice Estela. Sí, aquí el asunto es que la repetición y la angustia. La repetición acompañada de la angustia no sería, como lo estoy leyendo en la película, a partir de lo que usted llama la rutina y la emoción. Algo que todavía le emociona aquí es la repetición, pero cargado de pura angustia, o sea, digamos, lo voy a decir así, de vacío, pues, un vacío. Ajá, sí, porque, digo, conozco esas rutinas, esos rituales que de pronto los obsesivos hacemos, de que voy a hacer esto, o sea, sí, pero también hay veces en que, como obsesivo, digo, chinga, a ver, espérate, ya, ponte a hacer otra cosa. Ajá, o sea, eso es como parte de mis síntomas, ¿no? Sí, bueno, sí, ya, pero está bien, ya, a lo mejor vete a caminar o vamos a platicar o hacer otras cosas, ¿no? Pero ese es en ese contexto. En el de la película lo leo como esa repetición, pero cargado de pura angustia, pura angustia. Por eso cada vez el espacio se va reduciendo, o sea, ya no hay categorías para la conciencia, ahí está todo vaciado de sentido. Y también hay una parte donde tú has hablado que hay una película de mucho amor. Entonces, ¿cuál es el sentimiento aquí? Porque yo estaba hablando, por ejemplo, de la película, bueno, de esta novela del amor en los tiempos del cólera, donde Femina da todos los días a su esposo, el doctor, le acomoda la ropa porque está en la cama, los zapatos, la camisa, todo lo que se va a poner después de bañarse, y es una rutina que ella hace todos los días. Entonces, no sabes cuál es el sentimiento en esa novela. Y pero los que leímos esa novela estábamos debatiendo y unos decían, no, pues es que es mucho amor porque Femina Daza está en esa rutina y estamos nosotros en muchas rutinas donde decimos, yo todos los días le preparo el desayuno a mis hijos y voy, atiendo a mi esposo y eso por amor. Y entonces decían, no, pero ya eso es costumbre, no es amor. Y entonces me dio un debate muy interesante, ¿no? Pero bueno, me quedé con esa parte que tú dijiste, bueno, es una película también donde hay amor. Y aquí, ¿cuál es la angustia cuando hay amor? ¿O no entendí? Pues sí, la angustia cuando hay amor, por ejemplo, cuando sí que ya no quiso comer. Por ejemplo. Pero bueno, eso ya es ponerle mucho de mi imaginario. ¿Quién sabe?
Es que era lo que comentaba yo en el chat, práctica. ¿Dónde quedan las cogniciones, no? Y es las cogniciones. ¿Dónde queda la cognición? La parte cognitiva del sujeto, que es a lo que hace referencia ahorita aquí el profe, ¿no? Este cuestionarte tu realidad y pensar que hay una forma diferente de vivir la vida, se puede llevar a tener un cambio de conducta, ¿no? Que es lo que se observa aquí en la pregunta, a partir de su cognición, justamente. Pues sí, yo tendría como que un problema para devolverle algo. Usted me está diciendo por qué la cognición, la conducta y el comportamiento, digamos que los leo desde otro registro que sea más del orden de lo imaginario. Y a mí lo que me ha interesado más es hablar desde el orden de lo simbólico, de los agujeros, en donde el saber tiene muchos agujeros, por ejemplo. Bueno, yo tengo una idea porque estaba pensando, si no la película esta también está inspirada en esa metáfora de también pues, los ponentes anteriores hablaba de esa metáfora en la que el camello pues carga en la joroba pues toda esa entonces ese cúmulo de calamidades que le acosan al ser humano, y el camello, bueno, pues ahí la va cargando, se le va llenando la joroba de problemas, ahora sí que lo joroba. Y el camello, bueno, el camello está en el desierto, ¿no? Y el camello va caminando por el desierto, y que significa carencias, aburrimiento, hastío, y cuestión que se acaba, ya no recuerdo bien cómo lo explicaron, pero que finalmente termina con la metáfora del niño, porque el niño libera, y eso tendría que ver con esa acción de rebeldía de la muchacha que ya no quiere comer. Entonces, quizá en una búsqueda incesante de algo que la liberara, y como que de repente ve un resquicio y empieza ese otro proceso. Se me ocurrió, pero a lo mejor estoy diciendo cosas que no son, ¿no? Sí, es que se encuentra como que intentaba decir. El asunto es que no hay una manera de equilibrar la existencia. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas con los que hoy día nos las vemos, ¿no? Porque tenemos un imperativo de ser exitosos, de curarnos, o sea, no sé cómo lo digan ustedes, pero es cuando alguien te denuncia, ya cúrate, ¿no? O sea, eso esos imperativos que, digamos, obturan cualquier posibilidad de tener huecos y con esos huecos hacer algo, pues. O sea, dejar incompleto el discurso, ¿no? O sea, por lo menos ya te liberas de entregar, venir con una ponencia y decir, ¿qué me falta decir? ¿Qué me falta, no? O sea, qué angustiante, ¿no? Que quiere entregar la enunciación. O sea, sí, o sea, no. Leo rápido un comentario de la maestra Aida Carrillo. Dice, las rutinas ahorran energía al cerebro, pero impiden el desarrollo de nuevas conexiones neurológicas. Dice, yo no siempre inicio igual mis cursos. Gracias por el comentario. Quisiera hacer rápidamente una pregunta, porque rutina no significa vaciamiento de sentido, ¿no? O sea, hay personas que pueden ser rutinarias y vivir bajo una lógica de sentido que les permite precisamente mantenerse dentro de esta situación sin la implosión de estos huecos que tú mencionas, ¿no? O por lo menos que no llegan a derrumbar un sentido de existencia, ¿sí? En cambio, yo entiendo que el vaciamiento del sentido es lo que produce
precisamente esa sensación del abismo que no nos permite ir más allá. Entonces, creo que si lo consideramos así, podríamos más o menos entender qué pasa con la muchacha que retira la mano. Sí, 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 Porque es un vaciamiento de ese. así es, así es. Sí, lo estás diciendo muy puntual, mejor que yo. Sí, es que hay un vaciamiento del sentido. El sentido ahí se vuelve lo real, pues lo imposible de decir, pues. Eso, y bueno, y eso es eso es una representación más cercana a la angustia. Porque podemos hacer rutinas, es más, la rutina tiene que ver mucho con los rituales, o sea, hago esto, pero el ritual siempre es al servicio de un ideal. Aquí ya no, porque como los ideales se cayeron, no tienes de dónde agarrarte y entonces ahí en tu angustia, pues nádale para encontrar mínimo un borde para sujetarte y no ahogarte y a ver qué haces. Que eso es el arte. Que eso es el arte, eso que haces tú, wow, sí, Eso es el arte. Bueno, pues creo que podemos ya concluir.